Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy en nuestra iglesia recordamos a un gran santo, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. En la palabra de Dios de este día, el profeta Jeremías nos presenta la profecía que recibió de Dios, el llamado a su pueblo a que pueda abrir el corazón a la palabra del Señor. En el Evangelio, San Mateo nos muestra un Jesús que no es aceptado por su propio pueblo, que queda cuestionado por la gran sabiduría que tenía Jesús. Abriendo nuestros corazones a la palabra de Dios que nos da vida, comencemos nuestra celebración cantando. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos humildemente nuestros pecados al comenzar la Eucaristía y pedimos perdón a Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, para difundir la mayor gloria de tu nombre, suscitaste en tu iglesia a San Ignacio. Concédenos que después de las luchas de esta vida, con su protección y siguiendo su ejemplo,
merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mande a decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás: así habla el Señor. Si ustedes no me escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores, los profetas, que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo, y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo: vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrastrada y quedará deshabitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Más fuertes que mis huesos los que me atacan sin razón. Y hasta tengo que devolver lo que yo no he robado. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré.
Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decía, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado el texto del profeta Jeremías en el día de hoy, ese texto en el que Jeremías recibe un mandato de Dios, recibe la difícil misión de decir al pueblo la verdad de parte de Dios, una verdad incómoda, una llamada al pueblo a la conversión, pero el profeta es un intermediario entre Dios y el pueblo. Él dice la verdad de parte de Dios, lo que Dios le encarga decir. Estas son las palabras: si no me obedecen cumpliendo la ley que les di en su presencia y escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que les enviaba sin cesar, entonces trataré a este templo como al desilo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. El pueblo recibe una llamada a la conversión, obedecer a Dios, una llamada a la obediencia a Dios, a apartarse del mal camino que está llevando, a escuchar la palabra de los profetas que Él envía. Pero la reacción, en cuanto terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo diciendo: eres reo de muerte. La reacción no fue escuchar la palabra. La reacción no fue la que hubiera sido lógica, cambiar de vida, escuchar la palabra de Jeremías como enviado de Dios. La reacción del pueblo, con sus dirigentes a la cabeza, fue declarar la muerte del profeta. Eres reo de muerte. Jeremías sigue la suerte de muchos profetas y anticipa la suerte de Jesús, porque esto nos recuerda a Jesús, el gran profeta de la nueva alianza,
también a él se le dijo, ¿no? Eres reo de muerte. Hermanos, es que a los que dicen la verdad de parte de Dios, les espera el rechazo y tal vez incluso la muerte. Porque es una realidad del ser humano, este rechazo a la verdad. Esta realidad es una triste realidad, se refleja en la palabra de Dios de hoy, la triste realidad de un ser humano que tiende a rechazar la verdad que viene de Dios. Tiende a rechazar toda verdad, todos lo sabemos. Todos sabemos cómo cuando alguien se atreve a decirnos la verdad, nos cuesta mucho aceptarla. Y a veces incluso crea un rechazo a la persona, ya no nos queremos ya relacionar más con esa persona y nos puede llegar incluso a llenar de ira cuando nos dicen la verdad. Hay algo constitutivo en nosotros, tal vez el orgullo que tenemos, nuestro orgullo se siente herido. A veces nos dicen la verdad, una verdad que nos viene muy bien escuchar, una verdad que nos haría mucho bien escuchar. Alguien se la juega para decirnos la verdad y nosotros, en lugar de aceptar a esa persona, tendemos a rechazarla. Pero también la verdad que viene de Dios, la verdad que nos dice la palabra, que hace que zonas de nuestra vida que tal vez nosotros no vemos, las conozcamos. Esa verdad que nos viene de Dios, que nos denuncia tantas veces nuestras malas acciones, nuestra mala vida, o nos ayuda a conocernos mejor. El ser humano acepta muy bien los halagos. Que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, que nos digan nuestras cualidades, que nos digan las cosas buenas de nuestra vida. Eso lo aceptamos muy bien. Y como nos gusta mucho que nos digan los halagos, pues solemos rodearnos, hacemos amigos nuestros, y en otros niveles políticos, todo eso, pues se rodean de asesores que no dicen la verdad, que dicen solamente lo que los poderosos quieren oír, o nos dicen solamente nuestros amigos lo que queremos oír. Y así las relaciones se vuelven falsas. Vivimos en un mundo de relaciones falsas, en un mundo de halagos, rechazando la verdad, donde no nos gusta escuchar la verdad, y seguimos rechazando la verdad, y seguimos rechazando a los profetas. Pero hermanos, ¿cuánto necesita el mundo profetas como Jeremías y como Jesús? ¿Cuánto necesita el mundo profetas como ellos, como Jeremías en el texto de hoy, como Jesús nuestro Señor, el que vino a este mundo y dijo la verdad? El Evangelio es verdad, palabra de verdad, palabra que ilumina nuestra vida, palabra que si dejamos que realmente nos hable, denuncia también nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos? Pero los profetas tienen que estar dispuestos a ser odiados, a ser rechazados. Como hoy dice el Salmo 68, es un salmo de los que conocemos, hay varios salmos así, que los conocemos como salmos de el justo perseguido. Porque esto es una constante en la palabra de Dios. El justo perseguido. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Fíjense, eso hemos dicho en el Salmo hoy, tal vez no lo hemos captado.
más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Los profetas tienen que estar dispuestos a ser rechazados por este mundo. Por esto, porque dicen la verdad. Pero ¿cuánto necesitamos profetas? Me voy a permitir contarles una pequeña parábola, ¿no? Dice que estaba el filósofo Diógenes cenando lentejas, cuando le vio el filósofo Aristipo. Dice que vivía confortablemente a base de adular al rey. Y le dijo a Aristipo: si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esta basura de lentejas. A lo que le replicó Diógenes: si hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Bonito, ¿no? Comer lentejas. Los profetas tienen que aprender a comer lentejas, a decir la verdad, pero también tienen que aprender a que no van a ser estimados en este mundo, no van a ascender en este mundo, no van a recibir honores de este mundo. Los profetas van a ser despreciados, porque el ser humano tiene un rechazo a la verdad, vive en un rechazo a la verdad. Hay que aprender a comer lentejas, hay que aprender a aceptar el rechazo, hay que decidirse o por adular y ser estimado por este mundo, o por decir la verdad y ser rechazado por este mundo. Jesús fue uno de estos hombres, a él le seguimos, y fue uno de estos que tuvieron que sufrir el rechazo por la verdad. Sin más, no es que Jesús hizo nada malo y por eso lo rechazaron y por eso lo condenaron, no. Dijo la verdad de parte de Dios, y también Jeremías y tantos otros a lo largo de la historia que han dicho la verdad y han sufrido el rechazo como Cristo. Jesús fue rechazado hasta en su propio pueblo, hasta en su propio pueblo. Realmente los que somos de pueblo, ¿no? Sabemos qué vergüenza tuvo que pasar, ¿no? Fue rechazado en su propio pueblo. Ni siquiera por lo que dijo, sino porque los seres humanos rechazamos a las personas sencillas. Porque nos gusta lo espectacular. Nos gusta lo espectacular. Nos gustan las largas filas de coches oficiales con muchas sirenas. Y parece que quien va ahí es muy importante. Pero una persona sencilla, ¿nos puede enseñar algo? Una persona sencilla nos puede enseñar algo. Nos gustan los grandes palacios donde viven grandes personajes, pero una persona sencilla nos puede decir una verdad que realmente nos haga madurar, que realmente cambie nuestra vida. Rechazamos a las personas sencillas, y Jesús en su pueblo fue rechazado por ser el hijo del carpintero, por ser una persona sencilla. ¿De dónde salen esas palabras de su boca? ¿De dónde esos milagros? El hijo del carpintero, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Preguntémonos, hermanos, ¿por qué esta tendencia a rechazar la verdad? No seremos demasiado orgullosos. No nos gusta la sencillez, no buscamos madurar, no buscamos que nuestra vida realmente crezca, nuestra vida nos conozcamos cada vez mejor y crezcamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar a Dios? Y solo nos escuchamos a nosotros mismos. Y nos gusta escuchar eso, pues halagos y no la verdad. San Ignacio de Loyola celebramos hoy en sus ejercicios espirituales.
Los ejercicios espirituales son una metodología que le reveló Dios a San Ignacio de Loyola para que el ser humano entre en su verdad, entre en la verdad de Dios, en la escucha de la palabra profunda, verdadera, se deje decir la verdad y se le revelen muchos aspectos de su persona, ¿no?, que tal vez no conoce. Un camino para encontrarse con la verdad y poder hacer lo que Dios quiere. Y él fue consciente de las trampas del ser humano, de las artimañas del demonio para engañarnos. Hay tantas artimañas del demonio para engañarnos en esa búsqueda de la verdad y en esa escucha de Dios. Seamos conscientes, hermanos, de nuestras resistencias a la verdad y que realmente lo que busquemos en esta vida sea crecer personalmente. Quien quiere crecer se deja decir la verdad. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Pedimos por el Papa Francisco, para que el Señor lo bendiga y fortalezca en la misión que le encomienda. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los obispos y sacerdotes, para que en este tiempo de pandemia crezca en ellos el deseo de anunciar la palabra de Dios y trabajen desde sus posibilidades en la evangelización. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los más necesitados del mundo, para que reciban la ayuda del Señor a través de almas generosas que acudan a ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos para que el Señor derrame su gracia en aquellos que sufren la enfermedad del coronavirus y que ellos sientan la fuerza y el aliento que les viene de Él. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los padres de familia, para que a pesar de las dificultades que atraviesa la humanidad, sepan llenar sus hogares de amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también hoy por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, especialmente su presencia en Bolivia, en los importantes trabajos, servicios pastorales, sociales que realizan en nuestro país. Que el Señor les bendiga, les dé abundantes vocaciones para que puedan continuar su misión en medio de nosotros. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la salud para los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas que en Bolivia están enfermos en este momento y en el mundo entero. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos la salud para nuestros hermanos enfermos Elena, Coria, Terán, César, Misericordia, Ayaviri, la familia López Choque, Pedro Díaz Agurto, Alex Donaire Lamilla, Valqui Contreras Pinto, Rosa Verón Romero, Manuela Cutili, Celso Candia Rengel, Milton Candia Rengel, Erika Veranga, Johnny Olarivel, Lidia Villejas, Teresa Vargas y la familia Jiménez Vargas. Por ellos, para que el Señor les conceda la salud, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Demetrio Candia Salgado, Esperanza Rojas,
Cesario Vela Jiménez, Pedro Vela Quispe, Isabel Jiménez, José Callisaya, Aurelia Mamani, Wilson Abel Carpio Pérez, Ezequiel Leiva Balboa, Tomasa Mamani de Choque, que murió hace 8 días, Modesta Canasa Mamani, que ha muerto hace 2 años, Ricardo Mamani Choque, 8 días, Víctor Leopoldo Ramos Herrada, Sabino Cutili Quispe, que ha muerto hace 1 día, Carlos Mamani Jiménez, Jorge Jiménez Calderón, Guido Mafe Petric, Fidel Iturri Jiménez, Octavio Calle García, murió hace 3 años, Juanito Calle García, Martín Calle García, José Luis Calle García, Pedro Calle Altamirano, Rogelio Vino, Natalia Mamani, William Jacinto. Para que el Señor los lleve a la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que tu Iglesia te presenta con fe por medio de San Ignacio de Loyola. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor. El pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor. El pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, presentemos el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor Dios nuestro, los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio. Concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ignacio de Loyola, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Giovanni, el auxiliar Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Demetrio Candia Salgado, Esperanza Rojas, Cesario Vela Jiménez, Pedro Vela Quispe, Isabel Jiménez, José Callisaya, Aurelia Mamani, Wilson Abel Carpio Pérez, Ezequiel Leiva Balboa, Tomasa Mamani de Choque, Modesta Canassa Mamani, Ricardo Mamani Choque, Víctor Leopoldo Ramos Herrada, Sabino Cutili Quispe, Carlos Mamani Jiménez, Jorge Jiménez Calderón, Guido Maffet Petric, Fidel Iturri Jiménez, Octavio Calle García, Juanito Calle García, Martín Calle García, José Luis Calle García, Pedro Calle Altamirano, Rogelio Vino, Natalia Mamani, William Jacinto, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de unirnos a Cristo, identificarnos con Él, el profeta que dio la vida por nosotros, también nosotros queremos continuar en este mundo su obra, diciendo la verdad aunque nos cueste la vida. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Para que el amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías y vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y si
Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio nos conduzca a glorificarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La humildad y sencillez de Jesucristo lo hace inmensamente grande, ya que al ser Hijo de Dios se hizo como nosotros, para traernos la salvación. No dejemos pasar cada oportunidad que tenemos de alimentarnos de Él y de su palabra, y pidamos siempre la fuerza para seguir su estilo de vida. Recibamos con el corazón bien dispuesto la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, pueden ir con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas alegremente en el telar, el ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo, Señor nuestro, que sobre el mundo reinará.
Bienvenidos a una nueva catequesis. El día de hoy vamos a hacer una introducción al tema de los evangelios. Luego iremos tocando uno a uno los evangelios. Sin embargo, esta introducción la vamos a hacer en dos partes, en esta y en la siguiente. Recordemos que en la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es el principal testimonio que tenemos sobre la vida de Jesús, sobre sus palabras y sus obras. Por eso es el corazón de la Biblia. En ellos vemos reflejado que se ha cumplido la promesa del Antiguo Testamento. El Mesías ha llegado. La segunda persona de la Trinidad se ha encarnado, se ha hecho hombre para salvarnos. Evangelio significa buena noticia, es un mensaje gozoso. Los evangelios, recordemos que están inspirados por Dios, son palabra de Dios. La finalidad del evangelio, más que ser una biografía sobre Jesús, pretende que creamos en Jesús como nuestro Señor, como el Mesías, como nuestro Salvador, para que creyendo tengamos vida en Él. Ahora, recordemos cómo se han formado los evangelios. En los evangelios, al igual que la Biblia, primero se dio la experiencia de los apóstoles, el haber vivido con Jesús, el haber escuchado sus palabras, visto sus obras, viendo cómo ha dado la vida por nosotros, cómo ha resucitado. Entonces está la vivencia, la experiencia. Posteriormente el Evangelio se ha transmitido de manera oral, se ha predicado a las personas sobre Jesús, entonces la etapa oral. Y años después se puso por escrito. Y luego se los reconoció como inspirados por Dios al usarse en las comunidades. Cuando hablamos de Evangelio, sabemos que son 4, pero estos 4 forman un solo Evangelio. Son 4 versiones de un solo evangelio, de una sola buena noticia de Jesús. Entonces los 4 íntegros también tienen que ser leídos porque los 4 se complementan y son el evangelio. Ahora, en cuanto al autor de estos 4 evangelios, la tradición cristiana nos indica que el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan ha sido escrito por los mismos apóstoles, Mateo y Juan. Y el evangelio de Marcos y Lucas son discípulos de San Pedro y de San Pablo. Son discípulos muy cercanos que han escuchado a los apóstoles, que han escuchado el relato vivo de ellos. Sin embargo, los estudios bíblicos de hoy en día plantean también otras teorías, como ser que si bien fueron escritos por los apóstoles, hay una gran posibilidad de que hayan sido en ediciones posteriores completados por sus discípulos cercanos o que hayan sido escritos por las comunidades en las que ellos estaban o por sus mismos discípulos. Pero lo que no podemos dudar es que los evangelios tienen un origen apostólico, ya sea que hayan sido escritos por ellos mismos o por personas muy cercanas a ellos que han escuchado de primera mano, de primera fuente, todos estos acontecimientos salvíficos. En cuanto a la fecha de composición de los evangelios, debemos recordar que los evangelios han sido escritos 30 años después de la muerte de Jesús aproximadamente. Y sobre la fecha existen muchas teorías y no hay una concordancia en autores, porque es muy difícil precisar estas fechas. Sin embargo, hay algunos criterios que pueden ayudar. Por ejemplo, un criterio dice que en el año 70 ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén. Esto marcó a los judíos, porque recordemos que su centro estaba en el templo y cambió la organización religiosa. Entonces, si algún evangelio ha tocado de manera explícita o implícita este acontecimiento en su texto, significaría que ha sido escrito después del año 70. De igual manera, si el evangelio no ha tocado de manera explícita o implícita este acontecimiento, puede ser que haya sido escrito antes del año 70.
Entonces, algunas aproximaciones nos dicen que el Evangelio de San Marcos ha sido escrito entre el año 65 y 75, aproximadamente, y este sería el primer Evangelio. El Evangelio de San Mateo ha sido escrito aproximadamente entre el año 80 y 90, y el Evangelio de San Lucas escrito entre el año 80 y 85. El último Evangelio en escribirse es el de San Juan, escrito aproximadamente entre el año 95 y 100 después de Cristo. En la siguiente catequesis seguiremos con nuestra introducción a los Evangelios, el corazón de la Biblia. ¡Los esperamos!